Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con un nuevo estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre el pectoral. Y el pectoral, si ustedes pueden observar, es esto que iba en el pecho, pegado al efod, que es esto que está acá atrás. Y aquí estaban las 12 tribus de Israel con piedras de diferentes colores, piedras preciosas. Y estaba unido con una argolla de oro y unas trenzas de oro. Y aquí también había un cordón azul detrás de esto, con estas piedras me parece que eran de ónice, las dos de las esquinas, con engastes de oro, que los engastes eran como esta pieza cuadrada, donde se ponía la piedra encima. La piedra se ponía encima. Y esto, detrás de estas piedras, habían dos piedras que se llamaban el Urim y el Tumim, que eran las piedras que simbolizaban el juicio. O sea, los sacerdotes, estos sacerdotes llevaban el juicio o las situaciones que le presentaban el pueblo de Israel ante la presencia de Dios, para que Dios le diera sabiduría a cómo resolver estas situaciones. Son las piedras del Urim y el Tumim que iban detrás de estas piedras. Y hoy vamos a hablar sobre el pectoral y de qué estaban compuestas y qué versículos bíblicos confirman que esto existió en realidad, que son las 12 tribus de Israel, como les acabo de decir. Y era como queriendo decir que las 12 tribus de Israel siempre iban a estar en el corazón de los sacerdotes, porque los sacerdotes intercedían por el pueblo de Israel. Y así como estos sacerdotes intercedían por el pueblo de Israel, nosotros tenemos que interceder por el pueblo de Dios y por las almas perdidas, para que conozcan a Jesús y se puedan salvar, y hablarle y enseñarle la palabra para librarlo de las perversidades de este mundo y de las situaciones difíciles que ocurren cuando le damos la espalda a Dios. Nosotros somos sacerdotes para traerle a la gente a los pies de Cristo y no sufran las consecuencias del pecado. Tenemos que llevar en el corazón, como estos sacerdotes que llevaban las tribus de Israel en el pecho, orando e intercediendo por el pueblo de Israel. Así nosotros y Jesús todos los días se pasa frente a la presencia de Dios intercediendo por sus hijos, por usted y por mí, ante la presencia del Padre, porque Hebreos dice que ahora Él es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos estos sacerdotes para llegar a la presencia de Dios. Jesús, de una vez y por todas, es nuestro sumo sacerdote. Antes los sacerdotes morían y tenían que estar cambiando de sacerdotes. Hoy en día lo que tenemos es a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y el único que podía entrar al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo. Cuando la Biblia habla de que se rompió el velo, habla del velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al Jesús morir en la cruz rasgó ese velo. Y ahora no necesitamos a un sumo sacerdote humano para llegar a la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos llegar directamente a la presencia de Dios a través de Jesús todos los días. Siempre que tengamos situaciones, problemas, aunque no tengamos problemas, es agradable entrar en la presencia de Dios y adorarlo, porque pone en ti pensamientos de paz, de bien y no de mal. Dios te bendiga, Rosendo. No tenga miedo a acercarse a Jesús. Muchas religiones, por tanto maltrato y tanto abuso, las personas creen que Jesús es malo, que Jesús no defiende a las personas, que Jesús no tiene amor. Piensan que Jesús es un ogro y que Jesús está esperando a que tú falles para
con el pie aplastarte. Y la realidad es que ese no es el Jesús que yo conozco. Yo me convertí a los 19 años, le entregué mi corazón a Jesús. Tengo 38 años y a través de los años Dios me ha demostrado que a pesar de que yo he cometido errores, he fallado en el caminar cristiano, siempre me dice, levántate. Yo escucho esa voz, nunca se me va de mi espíritu, me dice, levántate, levántate. Todo el tiempo Jesús te está diciendo, levántate, que no te quedes en el piso, que sigas hacia adelante, que Él tiene cosas nuevas, que Él te limpia de tus pecados. Porque la Escritura dice que si tú conociste a Jesús y pecaste, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, Él intercede por nosotros y perdona nuestros pecados. Jesús no murió solamente por los pecados que tú cometiste cuando viniste a los pies de Jesús. Jesús murió por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Jesús es el mejor motivador, Jesús es el mejor cheerleader, Jesús es lo más grande que existe, es el amor hecho carne. Hermano, no hay ser más hermoso y más precioso que Jesús. No es como lo predican muchas religiones, un Dios de juicio, un Dios de maldad, un Dios que está esperando a que tú falles para que el juicio de Dios descienda sobre ti. Ese no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco, cuando tú fallas te dice, hijo mío, yo te perdono, no importa, aprende del error, levántate y sigue hacia adelante. Yo te limpio con mi sangre y te hago un ser humano cada día mejor, con más sabiduría, con más conocimiento. Y Jesús lleva con nosotros en el pecho nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestros fracasos. Jesús intercede para que no nos rindamos, para que no importe la situación que estemos atravesando, o el sufrimiento, o la prueba, o la adversidad, o los problemas que estemos atravesando, Él intercede ante el Padre para que el Espíritu Santo nos dé fuerza para superar todos estos problemas y levantarnos y seguir hacia adelante. Y dice aquí que el pectoral era una bolsa con anillos de oro en las 4 esquinas. Tenía el pectoral, si ustedes se pueden observar, tenía 4 anillos. 1, 2, 3, 4 anillos de oro. Y dice, los anillos inferiores eran sostenidos por cintas azules por encima del cinturón del efod. O sea, que estos anillos que usted ve aquí abajo se sujetaban también con unas cintas azules que iban enganchadas en el cinto del efod, que fue el que discutimos ayer. Y ya ustedes saben que yo he explicado que el color azul simboliza el cielo. El cielo, usted mira el cielo y es color azul, la presencia de Dios. Dios habita en el tercer cielo, dice la Escritura, donde estuvo Pablo. Y ahí está Dios en su trono. Por si usted no lo sabía, en el aire existen principados, potestades, huestes de las tinieblas, o sea, ejércitos de las tinieblas en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de huestes espirituales, de maldad, cuando habla de principados, cuando habla de potestades, habla de diferentes niveles espirituales en el mundo de la maldad de Satanás, del reino de Satanás. Habla de diferentes tipos de demonios con diferentes funciones, con diferentes fuerzas. Hay demonios que son más fuertes que otros. Hay legiones de demonios que son, literalmente Jesús lo explicó, que eran muchos demonios a la vez. Del endemoniado gadareno que estaba fuera de su juicio, que hoy en día los psicólogos o los psiquiatras o los neurólogos lo llamarían esquizofrénico. Para aquel tiempo no se conocía toda esta información. Cuando Jesús oró por esa persona, no necesariamente, ¿verdad? Hoy en día un esquizofrénico quiere decir que está endemoniado, pero para aquel tiempo Jesús dio esa explicación. Y cuando puso la mano sobre el endemoniado de Gadareno, que estaba en las tumbas golpeándose, haciéndose daño, nadie lo podía controlar porque estos demonios tienen una fuerza extraordinaria.
cuando Jesús puso las manos, los demonios fueron al hato de cerdos y se tiraron por un despeñadero, dice la Biblia. Fueron por un barranco. ¿Y qué sucede? Que dentro de estos niveles espirituales, usted puede observar que hay ciertos poderes de las tinieblas que tienen más autoridad que otros. Como por ejemplo, en Puerto Rico usted puede observar que hay un principado bien fuerte, que es el principado de la corrupción. Mucha maldad de corrupción. Y uno tiene que orar, ayunar. Y son demonios bien fuertes. Hay que orar de verdad, con intensidad. En cierta ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que este género no sale ni con ayuno ni oración. Y en el mundo espiritual hay que hacer guerra espiritual. Yo he entrado en ciertas batallas espirituales y he estado ayunando por muchos días. Y, hermano, le digo que la batalla se hace intensa cuando tú ayunas y oras por ciertos principados y potestades que tú sabes que están existiendo en cierto lugar. Vienen ataques, vienen difamaciones, vienen ataques verbales, complot, tramas. El ejército de las tinieblas trabaja organizado. Y los cristianos tienen que trabajar organizados. Si el ejército de las tinieblas trabaja organizado, imagínense nosotros que tenemos la luz de Dios. Pues lo que le estoy queriendo decir, que estaba hablando de las cintas azules que simbolizan el cielo. Antes de llegar al cielo hay ciertos niveles espirituales que también la Biblia habla de los ángeles caídos. Y usted lo puede buscar en el libro de Daniel, que la oración que hizo Daniel estuvo 21 días de ayuno. De oración y ayuno, 21 días. Y la oración no llegaba. Hermano, hay batallas espirituales que conllevan mucho tiempo de ayuno y oración para que esa oración pueda llegar y la gloria de Dios se derrame. Y había una guerra, dice, en los aires, donde uno de los ángeles de Dios estaba peleando con un ángel caído de las tinieblas. Y usted puede percibir ciertos días donde usted siente que la gloria de Dios se derrama poderosamente. Pero hay otros días donde la atmósfera espiritual está cargada. Usted lo puede percibir. Hay situaciones, vienen pensamientos de preocupación, vienen pensamientos de ansiedad, de mucha presión. Y eso no es de Dios. Esos son ataques espirituales. Usted tiene que reprender eso en el nombre de Jesús. Y vencer mirando hacia el cielo. Esto simboliza estas cintas azules que estaban inferiores, que estaban unidas al efod. Y como dije, estaban en el pecho. En otras palabras, cuando estemos pasando por situaciones, miremos a donde debemos donde tenemos que mirar. No busquemos la solución en humanos. Esto es una solución espiritual, donde Dios le va a dar la victoria si usted mira a Jesús. Dice, el pectoral tenía 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus, y cuerdas de oro sostenían los anillos, que son estas cuerdas de oro que les hablé. Estaban trenzadas y eran de color oro, que se unían a las 6 tribus que estaban aquí y las otras 6 tribus que estaban en esta piedra. Dice aquí que y cuerdas de oro sostenían los anillos superiores a las 2 gemas grabadas en forma semejante en las hombreras del efod. Y esto tiene otra enseñanza. Estos 2 hombreras que usted ve aquí, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, llevó la carga de nuestro pecado en sus hombros. Y hoy en día
se compadece de nuestras debilidades, o sea, se compadece de nuestras necesidades. Lleva sobre sus hombros nuestras necesidades ante el Padre. Esa es la función de Jesús. Cuando siempre que yo he dicho que siempre que usted ore y pida algo al Padre, pídalo en el nombre de Jesús. Debe, siempre que pide algo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eso es una forma de orar. Dice, así simbólicamente, por un lado, la nación a la vista de Dios descansaba sobre la persona y la obra del sumo sacerdote. Por otro lado, el sacerdote llevaba continuamente al pueblo ante la presencia de Dios como su preciada responsabilidad. En otras palabras, yo, como un hijo de Dios, estoy funcionando en este momento con el ministerio sacerdotal, porque yo le estoy enseñando a ustedes la palabra de Dios para que ustedes puedan entenderla mejor y puedan acercarse más a Dios, conocer más a Jesús. Lo que Dios me ha enseñado, yo lo estoy pasando y transmitiendo. Porque la Escritura dice que dad por gracia lo que por gracia recibiste. Si Dios me dio un conocimiento especial, si Dios me dio una enseñanza de versículos bíblicos que muchas personas no entienden y yo me quedo callado, es como el hombre que habla Jesús, que Dios le dio diferentes talentos a diferentes personas. Y uno de ellos escondió su talento y lo metió debajo de la tierra y no lo utilizó. Y Dios le llamó cobarde, porque Jesús le dijo, lo hubieras puesto aunque sea en el banco y hubiera cobrado los intereses. Y así sucede en el caminar cristiano. Jesús le da experiencia, se le revela al hombre y le deja saber que Él es real, mas sin embargo no hacen nada para su reino, se quedan callados la sabiduría que Dios ha puesto en ellos. En vez de utilizar esa sabiduría que Dios le ha dado para enseñar a otros que no entienden la palabra o no conocen la palabra, para darle luz de lo que significa la palabra. Por eso es importante no quedarse callado si Dios le dio un ministerio a usted. De cantar, de adorar, de enseñar la palabra, de maestro, profeta, evangelista, apóstol, pastor, de servir, los diferentes ministerios que Dios otorga al hombre. A mí no me llamó ningún hombre. Ningún hombre. A mí no me dijo, mira, vino un profeta y me dijo, mira, tú vas a hacer esto, tal, 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 tal. No, Dios me hizo literalmente como le hizo a Pablo. Me tumbó del caballo. En otras palabras, cortó la arrogancia que había en mí, la maldad que había en mí. Y como siempre he contado, se reveló en mi cuarto en una luz cuando estaba pasando por un proceso bien difícil en mi vida, donde llevaba 5 días sin tomar agua ni comer. Y mi hermano vio la luz, y gloria a Dios que la vio, para que la gente no piense que era que yo estaba alucinando, porque no había comido ni tomado agua. Fue una luz real y una paz sobrenatural que jamás en mi vida he sentido. Jamás, como ese día, una experiencia sobrenatural, celestial. Y desde esa vez que yo degusté esa presencia tan palpable y tan tangible de Jesús, me di cuenta que el reino de los cielos es una maravilla, hermano. Lo que nos espera, usted no tiene idea. Esto que usted ve alrededor, estos son migajas de lo que hay en el cielo. Nuestra mente finita no puede entender la grandeza que hay en el reino de los cielos. Por eso es que la gente no busca a Dios, porque no entiende, a menos que se le revele. Y muchas veces revelándosele, como hizo como los 10 hombres leprosos. Fueron los 10 hombres leprosos, fueron donde Jesús, a los 10 los sanó. Solamente uno volvió agradecido a servirle a Jesús. Pero cuando usted muera, va a tenerle que dar cuentas a Dios. Y la gente no le gusta escuchar esto. Pero es que yo no lo puedo, yo casi no predico de esto. Yo predico más del amor y de la misericordia de Dios, porque la realidad es esa. Dios es 1000 veces misericordia y 10 veces juicio. Pero la realidad es que uno no se puede callar
la Biblia por conveniencia, porque no le agrada a la gente o porque vaya a ofender a la gente. Uno tiene que predicar la Biblia tal y como está, porque ese es el llamado que Dios nos dio. Tú no puedes adulterar la Biblia ni enseñar ciertas cosas nada más para que la gente no se enoje, no se vaya de la iglesia, no te deje de escuchar, no reciba likes. Yo no predico por likes, yo no predico porque la gente, ¿verdad?, me vea, ni por ser figura principal. Yo predico porque esto fue un llamado que me dio Dios. Yo no lo hago por fama, ni por dinero, ni por... Yo pudiera estar ahí sentado viendo televisión después de tener una semana bien ardua, trabajando mucho, demasiado. Pero no, porque me pasa como Jeremías. Hay un fuego tan intenso dentro de mí que no me puedo quedar callado. Y si usted se fija, ese fuego intenso es literal, usted lo siente. Cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló en un fuego, en una zarza, que ardía y no se consumía. Y esto tiene una revelación, esta zarza que ardía y no se consumía. La zarza es uno de los árboles o arbustos más feos del desierto. Más horribles, que no tienen nada de atractivo. Sin embargo, Dios coge personas que no tienen nada atractivo, que están hechos polvo, que están hechos ceniza, que están hechos unos escombros, y los levanta, los limpia, los restaura, los transforma y los hace brillar y los pone en lo alto, hermano. El que se humilla ante Dios, Dios lo enaltece. Este que usted ve aquí, yo caí, toqué fondo en mi vida. Y yo miro para atrás y yo veo todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida después de haber tocado fondo. Cómo Dios me sacó del pecado, me limpió, me transformó. Y lo que me ha hecho es darme, no quitarme. Darme y darme y hacerme brillar. Hacerme bendecirme. Tantas cosas que Dios me ha bendecido. Hoy mismo me estaba recordando, estaba botando unos papeles. Cuando yo trabajaba con el Departamento de Educación, en cierta ocasión, me llegó un cheque. Un cheque que yo no me esperaba. Y yo fui al distrito de Mayagüez, al Departamento de Educación, para ver de qué era ese cheque. Y la persona que estaba allí me dijo, de verdad yo no sé de qué es este cheque, te enviaron ese cheque. No me supo explicar. ¿Qué sucede? Que no había pasado como una semana nada más, me volvió y me llegó otro cheque. Hermano, el Dios que yo le sirvo, que alimentó a Elías con cuervos, todavía sigue haciendo lo mismo. No se sorprenda cuando le llegue un cheque que usted no se esperaba. No se sorprenda que usted necesitaba y le llega. Los otros días no nos esperábamos un cheque. Cuando abrimos, ¿qué es esto? Hermano, usted se encarga del reino de los cielos y Dios se encarga de sus necesidades. Por eso es que yo no me canso de predicar a Jesús. Y dice, e igualmente como tenían los Urim y Tumim proféticos de allí, el título del pectoral del juicio. El pectoral simboliza el sacerdote como proclamador de la voluntad de Dios al hombre. Yo como sacerdote le digo cuál es la voluntad de Dios a ustedes para que puedan acercarse más a Dios, tener más hambre de Dios, tener más amor por Jesús. Y esto que le acabo de decir es bastante largo, por eso le voy a dar más que los versículos. Si usted los quiere buscar, se encuentran en Éxodo 28. Éxodo 28, del 15 al 30. Ahí está mi hijo ministrando y predicando como el papá está practicando cuando comienza a predicar y enseñar la palabra. Las almas se salven. Dice
El pectoral era uno con el efod y del mismo material. En otras palabras, todo esto que utilizaban, las vestimentas, el pectoral, las piedras, la túnica, la mirra, el manto, todo esto estaba sincronizado y simbolizaba todo lo que tiene el sacerdote, lo que simboliza y representa es Jesús, te lleva a Jesús. El sacerdote, en otras palabras, te lleva a buscar a Jesús. Todo esto es símbolo, todo, cada una de las cosas que presenta aquí es símbolo de Jesús y de la Trinidad. Ya ni sencillamente esto. En el pasado, la Iglesia Católica decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Y eso fue una estrategia que utilizó Satanás para que la gente no leyera la Biblia y siguiera en la ignorancia y en el engaño. Y desde que yo me convertí, el leer la Biblia lo que me ha hecho es más sabio, lo que me ha hecho es más juicioso, lo que me ha llenado de sabiduría y más inteligencia, me ha hecho más cuerdo que nunca. Así que no se deje engañar por esas palabras que las pone Satanás para engañar a la gente y no puedan ser libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelvo y lo repito, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Juan 14:6, búsquelo, lo dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no va a sufrir decepciones de seres humanos. O sea, los seres humanos lo pueden decepcionar, pero no se va a sentir frustrado porque Jesús nunca lo va a decepcionar. Ya no va a recibir, las traiciones no le van a doler porque Jesús nunca lo va a traicionar. Ya la infidelidad, el engaño, toda la maldad que pueda tener un ser humano que no tiene a Dios, no lo va a mover de lo que usted cree, porque tiene a Jesús que es perfecto y Él nunca va a hacer eso con usted. Él es bueno, Él es santo. Jesús no tiene la culpa de la maldad del ser humano. El mismo ser humano comete hechos atroces, aberraciones, cosas totalmente horribles, porque le dan la espalda a Dios. El día que el ser humano entienda que tiene que dejar a Jesús obrar en su corazón porque no es dueño de su vida, ese día entonces comenzará a enderezar su vida. Yo, en cierto punto de mi vida, en mi adolescencia, comencé a negar a Dios, a maldecir a Dios, no creía en Dios, maldecía a Dios literalmente, bajo mi ignorancia. Me da tristeza cada vez que lo recuerdo porque, perdóname Señor por mi ignorancia, porque Jesús es bueno, es santo, pero por su misericordia, porque sabe que estaba bajo ignorancia, no me castigó ni me mató. Pero sí quiero decirle algo, que mientras más maldecía a Dios, más mal me iba, más me envolvía en el lodo, peor me iba. Nada bueno estaba ocurriendo en mi vida durante ese tiempo. Y una de las cosas que Jesús me enseñó, que siempre se las transmito a las personas, es la forma en que tú hablas. Tú te atas con tus palabras o tú te desatas con tus palabras. Durante ese tiempo, cuando yo no conocía a Jesús, yo me ataba con mis palabras, porque no sabía lo que era fe, no sabía lo que era confesar fe, lo que era proclamar los versículos bíblicos, citar la palabra, confesarla, creerla. Porque con el corazón se confiesa para justicia. Cada vez que usted confiesa la palabra de Dios, está confesando que la verdad es real, que Dios la va a cumplir, y todo a su alrededor va a cambiar, su atmósfera va a cambiar. Dice aquí, el pectoral era con el efod y del mismo material, era doblado como un bolsillo y cuadrado, contenía el urim y tumim. Además servía para aguantar los engastes de oro que sostenía las 12 piedras de diferentes colores. Las piedras eran de diferentes colores. Hermano, Dios es bello, es hermoso. Tiene las piedras preciosas más hermosas del universo.
Dice, con los nombres de las tribus de Israel estaban conectados a las dos piedras que estaban en los hombros, también al cinto del efod, haciendo de todo esto una sola unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son una sola unidad. Así debe ser la iglesia, debemos mantenernos unidos. Seas tú metodista, seas tú presbiteriano, seas tú pentecostal, seas tú bautista, seas tú metodista, seas tú catacumba. Son estos tipos de iglesias creen básicamente en lo mismo. Lo que nos distingue son ciertas, ¿verdad?, doctrinas, reglas, que eso no va a evitar que tú llegues al cielo. Adventistas, eso sí, hay religiones que te apartan totalmente de Dios, pero estas denominaciones debemos mantenernos unidos, porque en la unidad está la bendición de Dios. Y como lo dije, si Satanás está unido, imagínese el cristiano, debe estar más unido. Satanás lo dijo, Jesús lo explicó. Satanás no puede estar dividido, porque si no, no prevalecerá. Lo dijo, te lo estoy parafraseando, búsquelo. Imagínese el cristiano. Aprenda también de su enemigo, eso es sabio. Dice, el pectoral habla de sabiduría y de amor, y estaba sobre el corazón del sumo sacerdote. Amor, porque estaba pegado al corazón. Sabiduría, porque si tú tienes amor, Dios te da sabiduría. El que ama está representando a Jesús en la tierra. El que ama a todo el mundo por igual. No distingue. Aún al que lo ofende lo ama. Aún a tu enemigo tú lo amas. Dice, Cristo es la sabiduría y el amor manifestado del Padre. Él nos lleva en su corazón delante del Padre. Jesús es sumo sacerdote y nos lleva delante del Padre. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por gracia a Jesús. Y esto me da un montón de versículos, si usted los quiere buscar, en Hebreos 7, 25 al 28, que habla de que Jesús, ¿verdad?, es el que murió por nosotros y gracias a él tenemos entrada al reino de los cielos. Hebreos 12, 24, te lo voy a leer porque es corto, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto. Antes, como le dije, no podíamos entrar al lugar santísimo. Era un solo hombre. En este caso era Aarón, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre eso lo dividió un velo. Jesús murió, sacó el velo, lo rompió. Y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él limpia nuestros pecados, nos lava con su sangre y tenemos entrada al reino de los cielos. No necesitamos un humano. Eso es lo que quiere decir este versículo. El nuevo pacto. Ya no necesitas hombres para entrar a la presencia de Dios. Hebreos 12, 24. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como diría en Puerto Rico, no, más claro no canta un gallo puertorriqueño. Los gallos puertorriqueños son hermosos, cantan un sonido precioso por la madrugada, por la mañana. Más claro que el agua no puede ser este versículo. Aquí no dice porque hay un solo Dios y hay varios mediadores. No dice eso. No dice varios mediadores. No te dice que utilices los santos como alegan los católicos, que tienes que utilizar los santos para llegar a Dios. O que tienes que utilizar a la Virgen María para llegar a Dios. Aquí no te dice eso. Aquí te dice y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí no te dice que busques un hombre para llegar a Dios, como dicen los católicos, que tienes que ir con donde ellos para confesar tus pecados. Eso no lo dice aquí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted va a Jesús, usted no tiene que ir a donde ningún hombre para confesar sus pecados. Usted se los confiesa a Jesús y ya Jesús lo perdonó. Y le va a hablar, usted le habla a Jesús. ¿Cuántas veces yo no le hablaba a Jesús? Y él me responde de diferentes formas, utilizando personas, poniendo pensamientos en mi espíritu. Escucho predicaciones y lo que yo le pregunté me lo contesta en la predicación. Leyendo la Biblia. Si no puedes escuchar la voz de Dios, léela
¿Y cómo usted la lee? Leyendo la Biblia, algo que aprendí y muy sabio. Y dice, es necesario mencionar las 2 piedras de ónice en los hombros. Estas forman parte de la unidad, como ya vimos en la ilustración. En cada hombro se encontraba una piedra de ónice sobre engastes de oro. En la piedra del hombro derecho, por orden de nacimiento, estaban grabados los nombres de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. En el otro hombro estaban los nombres de Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que eran las 12 tribus de Israel. Y aquí te habla sobre esto. No lo voy a leer porque es larguísimo, no terminamos, pero si usted lo quiere buscar se encuentra en Éxodo 28, 7 al 14. Éxodo 28, 7 al 14. Dice, ¿cómo usted se fortalece? Versículos Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Usted no se fortalece comiéndose 15 libras de comida. Hermano, usted se va a matar, se va a morir, se le van a tapar las venas, se va a alta presión, le va a explotar el corazón. No, usted no se fortalece así. Es un error. Usted no se fortalece tomándose una botella de alcohol y olvidando los problemas. Al contrario, va a añadir más problemas porque entonces, además de tener que lidiar con los problemas que está atravesando, tiene que lidiar con el vicio del alcohol. Y con que le va a faltar dinero porque está gastando dinero en cosas que no le ayudan a mejorar su vida y su calidad de vida. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no es fuerte solo. El día que usted crea que usted puede hacer las cosas por su inteligencia, por su capacidad mental, por su fuerza, ese es el día que usted va a terminar humillado y en el piso, derrotado. Porque el que se enaltece será humillado. Si usted cree que usted puede resolver los problemas por usted solo, usted necesita reflexionar y darse cuenta y meditar si eso es cierto. Porque si usted mira para atrás se va a dar cuenta que cuando lo intentó hacer por su fuerza no pudo. La realidad es que necesitamos a Jesús todos los días para poder vencer. Si no buscamos a Jesús todos los días, vamos a andar tristes, cabizbajos, derrotados, sin esperanza, sin fe. Y eso no es propósito de Dios. Dios no quiere verte derrotado, Dios no quiere verte triste, Dios no quiere verte angustiado, Dios no quiere verte sin propósito, sin sentido. Dios quiere verte totalmente fortalecido con su presencia. Y también está el otro versículo que habla de que dejó las 100 ovejas y buscó, ¿verdad?, la que estaba perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Jesús nos pone sobre sus hombros. Hay veces en la vida, que lo voy a dejar con esto, hay veces en la vida que usted está tan débil que quiere enganchar los guantes, que no quiere seguir buscando de Dios. Satanás te tienta con eso. Pero la realidad es que hay 2 caminos. O usted vuelve a su vieja naturaleza, al hombre viejo, al hombre que, si usted observa, lo que le llevó fue la perdición y a traerle más problemas, o usted decide seguir a Jesús, que la ha hecho bien y no mal. Y cuando a veces en la vida usted se siente tan y tan cansado porque los problemas le han agotado y siente que no puede ni respirar del dolor, del cansancio físico, del cansancio emocional, del cansancio psicológico por las pruebas y los azotes. Imagínese un Job que perdió 10 hijos en un día, perdió toda su propiedad, un hombre rico, y su esposa le dijo, maldice a Dios, a tu Dios y muérete, y le dio una enfermedad. Imagínese, ¿cómo se sentiría ese hombre? Totalmente destruido, cansado, deseando morirse por el dolor tan grande que sentía. Y son en esos momentos que Jesús te lleva en sus hombros. Hay un cuadro que me gusta mucho que dice,
Cuando tú creías que Dios no estaba contigo y presentan a Jesús cargando a la persona. Porque cuando estaba caminando por la playa o por el desierto, y cuando miraba dos huellas. Y esa persona le decía, Señor, ¿por dónde tú estás? Yo veo más que dos huellas. Y Jesús le dijo, yo te estaba cargando en mis brazos cuando ya tú no podías. No dejé que cayeras en la tentación, no dejé que te murieras, no dejé que te desmayaras, sino que te di fuerza nueva para que siguieras hacia adelante. Te consolé, te fortalecí, te di la paz mía que sobrepasa todo entendimiento. Ese se refiere esas dos piedras de ónice con las dos tribus. Jesús cargándote durante los procesos difíciles de la vida sobre sus hombros. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió y hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y Jesús se goza cuando puede ayudarte. El deseo siempre de Jesús ha sido ayudarte. Ha sido bendecirte. Siempre, por siempre, ese será su deseo. Así que les dejo con estas hermosas palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una noche hermosa, llena del amor de Dios, que puedan tener un sueño reparador, que mañana se levanten con unas fuerzas sobrenaturales para comerse el mundo, con ánimos para cumplir el llamado de Dios, para hacer muchas cosas hermosas para las demás personas que necesitan amor, que necesitan esperanza, que usted le lleve esperanza, fortaleza, y que sea un ejemplo de motivación, de inspiración, que puedan ver a Jesús en usted y puedan ver el gozo y la fortaleza de Dios en usted. Que cuando lo vean a usted, lo vean brillo, vean alegría, le puedan dar ánimo con su ánimo a otros. Pero solamente se ocurre con la presencia de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y sonriamos, que el Señor es bueno y nuevas son sus misericordias cada mañana. Nunca se rinda, Dios siempre lo va a ayudar. Dios les bendiga, buenas noches.